Usted estuvo en París, ¿verdad? Usted no fue a Guatemala. Daniel Rodolfo, no más mentiras. Aquí dice en el estado de cuenta. Usted viajó hace 15 días a París y se gastó $8,000 en una tienda de tecnología. ¿Qué? Y mira al niño en lo que trabaja. ¡Qué pecado! Para evitar fraudes, ahora puede reportar su viaje y recibir notificaciones de sus compras desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenido a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Seguridad, paz y elecciones en Colombia y algunas lecciones para Centroamérica. Ese es el tema que nos ocupa esta noche. Esta semana se celebró en San Salvador el Foro Internacional Diálogo sobre Seguridad Urbana, Datos, Diseño e Innovación para la Seguridad Urbana, organizado por el Instituto Igarape de Brasil con el apoyo de AID, PNUD y las organizaciones locales Foro Paz y Fundaungo. El objetivo del foro fue debatir las tendencias de seguridad urbana, evaluar experiencias y promover nuevos modelos de política y tecnología basadas en datos y evidencias. Una de las principales ponencias fue la de María Victoria Llorente, politólogo colombiana, director ejecutivo de la Fundación Ideas para la Paz, que nos acompaña esta noche. Bienvenida. Muchas gracias, Alberto, por esta invitación. Es un gusto tenerte en Focos. Politólogo de la Universidad de los Andes, especialista en temas de crimen y violencia, políticas de seguridad nacional y ciudadanía y reformas de policía. Fue asesora de la Consejería Presidencial de la Paz, de la Consejería Presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional y del Ministerio de la Defensa Nacional del 88 al 94. Ha formado parte de diversas comisiones asesoras del Gobierno Nacional como la política de drogas, política criminal y misión especial para la Policía Nacional. Con esta experiencia, con este currículum, no dudamos en ver cómo te capturábamos para que vinieras a Foco. Gracias por tu participación. Bueno, comencemos precisamente hablando de estos diálogos para la seguridad urbana, un evento muy importante celebrado en El Salvador, donde fueron convocados especialistas de diversas nacionalidades. ¿Cómo estuvo este foro? Bueno, para mí fue un gran placer volver aquí a El Salvador y estar en este evento con tantos expertos, o expertos más bien como de la región y algunos de Estados Unidos, y yo creo que tuvimos la oportunidad de verdad de intercambiar y de sincerarnos en algunas ideas sobre qué es lo que hay que hacer para mejorar la seguridad en nuestros países que tanto padecen problemas sobre todo de violencia. Tú participaste en un panel sobre las innovaciones en materia de seguridad pública. Cuéntanos sobre estas innovaciones. ¿Es que hay cosas nuevas de lo que ustedes ya sabían? No, yo creo que ahora está muy de moda hablar de las innovaciones y vamos a ver qué es lo nuevo que hay ahí. Y realmente el itinerario de Colombia, digamos que el tema de innovaciones, pues han habido algunas innovaciones, pero realmente lo más importante es haber hecho la tarea. Y la tarea era una tarea de fortalecimiento de las instituciones, de hacer lo que había que hacer para que la policía funcionara mejor, y dentro de unos parámetros modernos y democráticos, hacer lo que había que hacer para fortalecer nuestra justicia y sobre todo tener una discusión y llegar a una situación en donde los colombianos entendimos que teníamos como sociedad que fortalecer nuestras instituciones de seguridad y de justicia. No todo es perfecto, tenemos muchísimo camino que recorrer, pero creo que hasta donde hemos llegado ahorita esa, digamos, ha sido como la clave
y ha sido un proceso muy largo, o sea, son 20 años. Hablaremos de él. ¿Cuál es la contribución de las nuevas tecnologías? Hoy que todo estamos frente al fetiche de las tecnologías, que todo lo resuelve. Bueno, no, yo creo que eso todavía nos falta, pero sí creo que hay un tema tecnológico bien importante y es como todo el tema de georreferenciación de la información, que eso no es tampoco muy nuevo, digamos, esa es una tendencia que ya viene de hace más de 20 años desde Estados Unidos, pero digamos que en América Latina es algo que ha estado desarrollándose y en Colombia, pues mi institución ha trabajado mucho, trabajamos muy de la mano con la policía en desarrollar bien esas tecnologías para poder focalizar mejor las acciones, entender qué es lo que está pasando en el territorio geográfico y poder nuevamente trabajar de manera mucho más focalizada y certera y poder medir de manera más precisa los impactos de lo que se está haciendo. Colombia, un gran país, pero históricamente asediado por la violencia, pero logró reducir significativamente su tasa de homicidio en los últimos 25 años en medio de la guerra, en medio de los carteles. Aunque todavía están por encima de la tasa media para América Latina, pero son logros muy importantes. ¿Cómo lo lograron? ¿Cuál es tu síntesis sobre esto? Bueno, yo creo que se hizo algo, digamos, hoy en día tiene un nombre sofisticado que se llama la disuasión focalizada y básicamente fue haber hecho, digamos, una tarea muy consistente de acabar con los grandes grupos de crimen organizado que estaban asediando al país. Hoy en día está muy de moda una telenovela, un programa que se llama Narcos, que de alguna manera muestra un poco el estado de postración en el que estaba nuestro país en los años 90 frente a los grandes carteles de Medellín, el cartel de Cali, y digamos cómo se veía de indefenso la institucionalidad y la sociedad colombiana frente a ese fenómeno. Y creo que ese ha sido realmente, el foco ha sido trabajar fortaleciendo las instituciones, fortaleciendo la inteligencia policial jugó un papel realmente fundamental, ¿no? Yo he sido víctima de estos programas, particularmente del Patrón del Mal, o sea que sé de qué estás hablando. Bien, hablemos un poquito del Triángulo Norte de Centroamérica. La caída de los homicidios en el Triángulo Norte de Centroamérica alcanzó el 23% en el 2017. ¿Hay algún progreso? Honduras registró la mayor caída de los homicidios con una tasa de 42.8 homicidios por cada 100.000 personas en comparación con 59.1 del año 2016. El Salvador también tuvo un progreso, una reducción del 26%, pasando de 81 a 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras Guatemala tuvo una reducción del 5% con 26 homicidios por cada 100.000. Sin embargo, estos países siguen poseyendo las más altas tasas, las cifras más altas del mundo para este tipo, dijéramos, de crímenes. ¿Cuál es tu visión, aunque tú te has especializado en Colombia, del caso centroamericano? Hay unas características, por supuesto, estuvimos en una guerra muy dura en estos países, finalmente salimos, pero un cuarto de siglo después nos vemos enfrentados a este fenómeno y particularmente alimentado por el fenómeno de las maras. Sí, bueno, yo creo que en esta región hay como una combinación compleja entre obviamente el problema del narcotráfico que atraviesa a todos estos países que has mencionado, son las rutas de lo que viene de Colombia y sigue hacia Estados Unidos. Entonces ese digamos es un asunto problemático, pero también digamos esto se combina con un problema de exclusión muy complejo, muy concentrado en los jóvenes que no encuentran, digamos, la ruta de la legalidad para poder cumplir con sus aspiraciones. Ese es un problema que nosotros también tenemos en Colombia, donde tenemos unas muy altas tasas de desempleo juvenil y un problema estructural de informalidad. Entonces, creo que compartimos esa problemática y por eso nosotros todavía
tenemos estas situaciones. Entonces yo creo que es como esta combinación, pero también creo que ha habido, digamos, como unas respuestas, diría yo, erráticas, en donde un día se resuelve ser mano dura, super mano dura, pero luego vamos a las respuestas de vamos a negociar con estos grupos, entonces tal vez no ha habido como una respuesta, digamos, consistente del único camino posible, que es el camino del fortalecimiento de las instituciones democráticas de seguridad y justicia. Quiero citar muy rápidamente algunas expresiones que oí en la inauguración del foro esta semana. No se transforma la violencia con medidas represivas, sino abordando sus causas estructurales, dijo el subsecretario de Gobernabilidad, José Antonio Morales. Podemos tener resultados muy positivos si trabajamos con control de factores que actúan en comportamiento de riesgo, dijo la investigadora del Instituto Igarapé, Renata Giannini. Las políticas más exitosas son las más integrales, no solamente represión y persecución criminal, sino componente de fortalecimiento institucional, atención a las víctimas, así como reintegración, dijo la funcionaria del PNUD, Marcela Esmut. Y finalmente, Juan Carlos Garzón dijo, los análisis sobre las estrategias de mano dura muestran que esas políticas tienen una relación fuerte con la amenaza sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos. No hay evaluaciones sobre sus efectos positivos, no se conoce su costo-beneficio. Lo que sí se conoce son los devastadores efectos negativos. Bueno, yo creo que ahí habría que mirar eso desde dos perspectivas. Por un lado, yo creo que hay como una visión compartida acerca de que, y que es como una cosa como de ABC de criminología, y es el crimen no es un problema unidimensional, sino multidimensional, que requiere de respuestas multidimensionales. Y bueno, y ahí tenemos, digamos, la prevención primaria, que es como sobre sobre los aspectos más generales de la sociedad, educación, pero luego tienes la prevención secundaria, que es focalizada sobre las poblaciones que están en riesgo, y luego tienes la prevención terciaria, que es sobre ya las personas que han cometido delitos y cómo evitas que sigan cometiendo delitos. Entonces, digamos, en ese ámbito, sin duda lo que dicen ellos ahí todos, tienen razón, digamos, esto no se resuelve ni con la mano dura, pero tampoco lo vas a resolver, y tampoco es el camino lógico que a través de las políticas integrales todos los países en América Latina de alguna manera llevan décadas, por lo menos que yo tenga memoria, por lo menos en las últimas 3 décadas se está hablando de las políticas integrales, y sin duda ese es el camino, pero si quieres tener efectos importantes en el corto plazo, tienes que focalizar tus respuestas, y hay que focalizar las acciones y las intervenciones. Una cosa que se habló mucho en el foro, y que nosotros lo hemos visto en nuestros trabajos en Colombia, pero se ve en América Latina, en casi todos los países, en Estados Unidos, es que el crimen y sobre todo la violencia homicida está tremendamente concentrada. Le voy a dar el dato, en una ciudad como Bogotá, 8 millones de habitantes, una ciudad enorme, en esa ciudad, en el 80%, más o menos, 80% de los homicidios se cometen en el 20% del territorio. Entonces, y esto no es una cosa solamente que sucede en Bogotá, así lo vemos en Cali, así lo vemos en Medellín. Entonces lo que hay que hacer es mirar ahí donde eso sucede, cuáles son las condiciones de vulnerabilidad, y eso te permite tener unas respuestas mucho más focalizadas, y ahí es donde hemos venido avanzando mucho, y en donde la tecnología ayuda mucho para ver cómo se pueden focalizar las acciones y cómo podemos ir midiendo si lo que estamos haciendo está funcionando. Ya no se trata de tener unas respuestas generales sobre toda la sociedad. Uno diría, en Colombia, por ejemplo, hemos avanzado enormemente en los últimos 30 años en temas de educación. La educación ya está casi que universalizada, la primaria, la secundaria. Falta avanzar mucho en la educación profesional, pero de todas maneras, aún así,
seguimos teniendo problemas de violencia. Entonces, lo que uno cree es que esas respuestas estructurales, claro que son para el largo plazo, pero los políticos, y nos lo decía ayer también Kevin Casas, los políticos también tienen unos periodos muy concretos y necesitan tener respuestas, y lo que hay que darle a los políticos es alternativas para que puedan dar respuestas en el corto plazo, alternativas a las soluciones de mano dura. Focalización no solamente en términos de grupos humanos, pero también, dijéramos, territorialmente, sí, apoyado con, bueno, fortalecimiento institucional, pero también tecnologías cuando corresponda. Vamos a ir a un corte comercial, ya regresamos. Te presentamos a Punto Express, el lugar donde pagas todo en un mismo lugar. Punto Express tiene una red que te permite estar conectado directamente en línea para realizar todo tipo de pago de forma inmediata. Nuestra red de más de 800 puntos se encuentra en los 14 departamentos de El Salvador, en los lugares que siempre frecuentas, optimizando tu tiempo. De lunes a domingo, en horarios extendidos. Sin colas, sin recargos, sin tanta vuelta. En Punto Express, pagas todo, ganas mucho. Con tu Claro Prepago, tienes WhatsApp gratis para 2 al activar Persona Favorita en recargas desde 1.60 para que WhatsAppeen con todos sus contactos, sin usar datos ni Wi-Fi. Además, te damos llamadas gratis entre tú y tu persona favorita para hablar ilimitado. Recarga tu Claro Prepago ahora. ¡Claro que sí! Desde 1956, Aves, Asociación de Avicultores de El Salvador, trabaja por mejorar la productividad, eficiencia y competitividad de la industria avícola, garantizando seguridad alimentaria a la población a través de productos nutritivos y de primera calidad. El pollo y huevo contienen alto valor proteico, indispensables en una dieta balanceada. Aves, 60 años brindando nutrición a las familias salvadoreñas. Paz y elecciones en Colombia y algunas elecciones para Centroamérica es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con María Victoria Llorente, una de las investigadoras y asesoras en materia de seguridad con una larga experiencia, que ha participado precisamente en un evento muy importante que se celebró esta semana en El Salvador. Diálogo sobre seguridad urbana, datos, diseño e innovación para la seguridad urbana. Bien, el investigador asociado del Diálogo Interamericano y también ex vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas Zamora, dijo esta semana en la inauguración del evento: el reto que tenemos es desarrollar esquemas que tengan cero tolerancia con la violencia, pero también cero tolerancia con la exclusión social. ¿Existe una correlación entre violencia y exclusión social? Sí, digamos que los estudios muestran, hay estudios muy importantes a nivel mundial que muestran que si bien la pobreza no está directamente correlacionada con la violencia, la exclusión sí lo está, sobre todo la inequidad. Digamos, la inequidad es un asunto que sí está correlacionado con la violencia, digamos, y es apenas entendible. Uno ve sobre todo, digamos, estos jóvenes que se involucran en temas de criminalidad y demás, que no tienen las oportunidades que se necesita para poder entrar por la puerta de la legalidad. Entonces tienen una puerta enorme para entrar a la ilegalidad y una muy estrecha para entrar a la legalidad. Entonces es eso lo que tenemos que cambiar, y digamos, esa imagen que acabo de hacer está directamente asociada con la inequidad, la dificultad para acceder a un estudio, a una educación de calidad,
las mismas condiciones en las que crece en su familia, los ciclos de criminalidad en los que crecen en las propias familias. Entonces, creo que ese es un tema que sin duda hay que abordar y que en nuestras sociedades no lo abordamos suficientemente. Pero bueno, es la falta de oportunidades, pero Sí. también es la ausencia de creación de trabajos decentes, Sí. con mejores remuneraciones. Es un tema de los bajos niveles a veces que tienen la inversión privada. Es decir, hay un tema, sí, de inequidad y por supuesto hay una correlación entre la educación y las oportunidades de conseguir mejor empleo. Yo lo resumiría más bien en como que la distribución de las oportunidades no es adecuada, no es equitativa, sino que hay unos que tienen demasiadas oportunidades mientras otros tienen muy pocas oportunidades. Aún así, hay muchos que son resilientes y en realidad, y eso también se ha mencionado a lo largo de este foro, en realidad quienes terminan metidos en estos problemas son, son muy pocos. Lo que pasa es que son muy prolíficos, Claro. en violencia y en criminalidad. Para cerrar esta primera parte dedicada a temas de seguridad y violencia, quiero que hablemos rápidamente de la policía. Tú tienes más de 30 años trabajando en reforma de la policía colombiana. ¿En qué sentido han apuntado estas reformas? ¿Cuál es tu visión? Menos de 30 años. Menos de 30 años. No me ponga tantos años. Dicen que era muy chiquita comenzaste. Comencé, sí, niña en el colegio. No, mentiras. Sí llevo muchos años, digamos, siguiendo todas las reformas de la policía en Colombia, las que incluso, pues, una de las más relevantes que fue a principios de los 90. Y lo que hemos visto es que empezamos en un periodo con las reformas como institucionales, cómo vamos a reorganizar la institución, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las reformas legales que hay que hacer. O sea, era una cosa como muy enfocada a reformar la institución y al marco legal adecuado, y creo que eso fue, digamos, también una línea que hubo a lo largo de toda Latinoamérica de la reforma policial, cómo las hacemos más democráticas, en fin. Pero después de ese proceso y de un proceso que también incluyó, y repito, un fortalecimiento muy importante de la inteligencia policial, entramos a otra reforma que creo que es como la de la última generación, que tiene más que ver con las prácticas policiales y cómo mejorar, digamos, la calidad del servicio que la policía presta a los ciudadanos en la calle. ¿Cómo hacemos para que ese servicio realmente responda a los ciudadanos? Y de ahí, digamos, surge todo un nuevo modelo que de alguna manera ha estado mirando la región en el caso colombiano, que es el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, que es básicamente lo que hace es dividir el territorio en pequeños cuadrantes, pero eso es lo menos importante. Lo más importante es cómo los policías, los equipos de policías que están asignados a esos cuadrantes trabajan y le resuelven y entienden los problemas y los resuelven. Y de ahí pudimos seguir a una práctica muy importante, que es el de abordar y el de trabajar alrededor de lo que se llaman los puntos críticos. Una vez tienes ese despliegue, una vez tienes a una policía entrenada para entender qué pasa en su territorio pequeñito, cómo debe abordar eso, ahí puede empezar a trabajar en puntos críticos, entender cómo funcionan los puntos críticos y cuál es el relacionamiento que tiene que tener con otras instituciones para resolver los problemas que afectan conjuntamente. Ir fortaleciendo la confianza con la población, que es fundamental. Bueno, en esta segunda parte vamos a ver rápidamente el proceso de paz y elecciones en Colombia. A 1 año y 2 meses de que se firmara la paz en Colombia, después de medio siglo de guerra, ¿cuál es tu evaluación de los acuerdos y del impacto que esto ha tenido en la sociedad colombiana? Pues mira, realmente como colombiana que trabaja en una organización que ha estado dedicada a construir paz en Colombia, resulta insólito lo que está pasando en el país. La manera como
esta paz ha dividido a los colombianos en lugar de unirnos, la manera como esta paz y este acuerdo de paz se volvió en una bandera que están utilizando los políticos colombianos para destruirse unos a otros con el único fin de lograr el poder. Realmente eso, como colombiana, a mí me avergüenza y me parece que pues no veo con mucha entusiasmo lo que se nos viene con el cambio político según cómo están los cálculos en este momento. Pero se está ejecutando el acuerdo, Sí. y eso tiene fases. Sí. ¿Cuáles son esas fases y a dónde estamos? Bueno, el acuerdo político colombiano es un acuerdo, digamos, a nivel internacional, uno de los más complejos que se ha firmado, porque es un acuerdo, digamos, holístico, en el sentido de que intenta abordar no solamente qué va a pasar con las FARC, cuándo van a dejar las armas y qué va a pasar con la justicia y ellos ante la justicia y eso, sino que intenta ocuparse también de las causas que generaron el alzamiento armado de las FARC. Entonces yo diría que en términos de implementaciones es un acuerdo que tiene distintos tiempos. Tiene unos tiempos, digamos, en el inmediato, que yo creo que en general se han cumplido dentro de lo esperado, que es básicamente la desmovilización de las FARC, el desarme de las FARC y el montaje de las instituciones que deben llevar a cabo la justicia transicional, pero tiene, digamos, otros tiempos que son de más largo plazo, que es avanzar en todas las reformas que se requieren para el desarrollo rural integral, en las reformas que se quieren para profundizar nuestra democracia en términos de participación y en términos de abrir espacios políticos a sectores excluidos. Entonces, en esos dos aspectos creo que el acuerdo se ha implementado de manera mucho más lenta, pero era de esperar porque el marco temporal que tiene de implementación este acuerdo es de unos 10 a 15 años, precisamente por eso. Entonces, pero lo que pasa es que con el clima político en el que estamos en el país, primero todo se ve en negativo. Entonces entramos en una dialéctica absolutamente perversa de señalar al gobierno como que no es que está incumpliendo, porque claro, hay unas metas que son de largo plazo y no se pueden cumplir en el inmediato, y menos con un Estado como el Colombia. O sea, no han habido cambios del Estado que hagan ahora posible que lo que no hemos hecho en 100 años lo vamos a hacer en un año. En términos del tema de responder a la deuda que tenemos con el sector rural en Colombia, o a mejorar nuestro sistema político. Entonces, realmente lo que ha sido muy frustrante ha sido cómo, digamos, la agenda electoral se atravesó de manera tan fuerte. ¿Cómo evalúas el proceso de incorporación de las FARC a la actividad política, a la actividad pública? Bueno, eso ha sido muy traumático realmente porque pues digamos que ellos, hay que decirlo, ellos cumplieron con esta primera fase y se desmovilizaron y entregaron las armas, crearon su partido político tal cual estaba acordado, pero digamos hay una discusión muy fuerte en Colombia entre el gobierno y la oposición acerca de esa participación política, de si las FARC pueden participar en política en estas elecciones, precisamente, que era lo acordado, sin haber pasado por el sistema de justicia, verdad y reparación. O sea que se está cuestionando. Se está cuestionando eso, y de hecho, digamos, uno de los partidos políticos, el Centro Democrático, que tiene un chance muy grande de ganar las elecciones, ha dicho que al día siguiente de ganar las elecciones va a hacer un referendo
para echar para atrás uno de los aspectos más importantes del acuerdo, yo diría el corazón del acuerdo, que es la justicia especial para la paz. Entonces hay, por supuesto, un interrogante sobre la sostenibilidad en la ejecución de estos acuerdos. Hablando de las elecciones, finalmente los partidos de la coalición de la derecha se pusieron finalmente de acuerdo para elegir a su candidato en las elecciones de este 11 de marzo, entre la exministra Marta Lucía Ramírez, el senador Iván Duque y el exprocurador Alejandro Ordóñez. Por otro lado, el líder de la FARC, Timochenko, se dice será candidato presidencial para estas elecciones de mayo. Y el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, parte de una coalición de centro-izquierda, lidera los recientes sondeos con 16.6% de intención de voto, seguido por el ex guerrillero y exmandatario de Bogotá, Gustavo Petro, con 14.2%. Vamos a ver, Ramírez tiene una intención de voto del 6.9%, Duque del 6.8%, Vargas Lleras del 6.6%, Ordóñez del 2.3%, son las últimas encuestas. ¿Y de la calle? Entiendo que está muy bajo, que sería, dijéramos, el proyecto de continuidad del actual presidente. Entonces, no pareciera, a menos que haya se unifique la derecha, pero los tiempos entre esa unificación y las elecciones son muy cortos. ¿Cuál es tu pronóstico para estas elecciones? ¿Quién crees que tiene más probabilidades de ganar las elecciones? Bueno, yo creo que es la primera vez en Colombia donde hay este nivel de incertidumbre acerca de qué es lo que va a pasar en las elecciones en este momento. O sea, no tengo recuerdo de este nivel de incertidumbre. Sin embargo, como están avanzando las cosas en este momento, el pronóstico más factible es que termine habiendo, pues Marta Lucía Ramírez aceptó el mecanismo que proponía el uribismo para seleccionar. En elecciones primarias, sí. dijeron. No, hacerlo ahorita en las elecciones, tenemos elecciones de Congreso. Aprovecharlas. Entonces, aprovechar en las elecciones de Congreso y hacer una consulta. Ese sin duda era el mecanismo que a Marta Lucía le convenía menos, porque ese es el mecanismo que pueden manejar los políticos que están en el centro democrático, que lo pueden manejar a favor del candidato de Uribe, que es Iván Duque, mientras que Marta Lucía estaba pidiendo que se hiciera una encuesta, que es donde ella realmente está ganando. Entonces ella aceptó esta situación porque realmente ella, digamos, representa al Partido Conservador y a un pedazo del Partido Conservador, que es del expresidente Pastrana, que no tiene realmente prácticamente ninguna maquinaria. Entonces ahí, pero probablemente lo que puede suceder ahí es que termine habiendo una alianza, esa alianza se consolide. Marta Lucía ella tiene probabilidades. Ella está, bueno, ella acaba, ella ya aceptó esto, y es posible que termine habiendo una alianza. No sabría yo en qué orden, si es Iván Duque el primero y Marta Lucía la segunda, pero eso aseguraría una alianza de derecha que sin duda llegaría a la segunda vuelta presidencial. Que enfrentaría muy probablemente ¿a quién? Bueno, ahí eso sí Sergio es muy incierto, porque habría que ver qué va a pasar con esa alianza de Sergio Fajardo. Es posible que Sergio Fajardo, de pronto esa situación empuje una alianza de Fajardo con De la Calle. No olvidemos que de todas maneras De la Calle tiene, digamos, una fortaleza que no es menor en términos de maquinaria política, porque es el Partido Liberal el que lo está desprestigiado, pero tiene maquinaria política. Y con el gobierno, dijéramos, respaldándolo. Pues no, yo creo que eso hoy en día no le sirve a nadie. Más bien le cuesta. Más bien le cuesta. O sea que en síntesis el proceso de paz está en vilo y dependerá mucho de los resultados electorales. Sin lugar a dudas. Bueno, ha sido una muy interesante entrevista. Quiero agradecer tu participación este día. Nos has ayudado mejor a visualizar todas las políticas y los desafíos en materia de seguridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta invitación, me encantó estar acá.
Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su audiencia. Sigan conectados con Focos Viene Prisma. Te presentamos a Punto Express, el lugar donde pagas todo en un mismo lugar. Punto Express tiene una red que te permite estar conectado directamente en línea para realizar todo tipo de pago de forma inmediata. Nuestra red de más de 800 puntos se encuentra en los 14 departamentos de El Salvador, en los lugares que siempre frecuentas, optimizando tu tiempo. De lunes a domingo, en horarios extendidos. Sin colas, sin recargos, sin tanta vuelta. En Punto Express, pagas todo, ganas mucho. Con tu Claro prepago, tienes WhatsApp gratis para 2 al activar Persona Favorita en recargas desde 1.60 para que WhatsAppeen con todos sus contactos, sin usar datos ni Wi-Fi. Además, te damos llamadas gratis entre tú y tu persona favorita para hablar ilimitado. Recarga tu Claro prepago ahora. ¡Claro que sí!